Aleluya, gloria al Señor. Bueno, en esta mañana mucha palabra hemos recibido del Señor, pero yo me asombro de la manera en que el Señor va dirigiendo todo, porque Dios es soberano y Él cuando quiere hablarnos nos habla de una manera muy personal. Amén. Y bueno, yo voy a seguir un poquito en la línea y no voy a ser voy a ser un poco breve, me voy a dar un poquito de prisa, pero la cosa va a ser muy concreta y muy concisa. Y vamos a leer en un pasaje en el libro de los Hechos. Iba a empezar con otra introducción, pero voy a leer primero la palabra, que creo que es importante. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Y vamos a leer en el versículo 35 a 38 vamos a leer. La historia que se relata en este capítulo es la historia de cuando Pedro tiene una visión de lo que Dios quería hacer con los gentiles. Y es la conversión también de Cornelio y todo, pero eso para que más o menos os situéis. Pero mira lo que dice el versículo 35. Dice, bueno, mejor el 34 porque dará más sentido. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Amén. Yo quiero hacer énfasis en la palabra, cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando, ¿verdad?, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es más de la historia que estamos hablando, más del mensaje que se ha dicho en esta mañana. Pero fijaros bien, yo he titulado este mensaje de esta manera: de tal palo, tal astilla. No sé cuántos de vosotros entienden este refrán, pero este refrán de tal palo, tal astilla, se emplea para referirse, ¿verdad?, a las personas que imitan o adquieren alguna característica o cualidades de sus padres o del entorno donde crecen y se crían. Eso está claro. Puede haber, digamos, gente que lo diga en plan negativo, de tal palo, tal astilla, porque uno sea un ladrón y el que le sigue de la generación sea también un ladrón, ¿verdad? Entonces, pero nosotros lo vamos a ver desde el aspecto positivo. El Señor Jesucristo vino a esta tierra haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, quiere decir esto, hermano, cada uno de nosotros, ¿verdad?, también tenemos que estar haciendo bienes porque nosotros tenemos un ejemplo a seguir, que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, hermanos, y nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Él hizo porque nos lo mandó. Él dijo, incluso cosas mayores que estas haréis porque yo voy al Padre. Y Jesús anduvo haciendo bienes en todo lugar. Este viernes se nos predicaba acerca del reino de Dios, ¿verdad? Y el reino de Dios tiene que estar en medio de nosotros. Y el reino de Dios es esto: hacer el bien a todos los que nos rodean. Esto es muy importante, hermanos, porque la gente tiene que ver en nosotros un ejemplo tal que quieran seguir a Jesús.
¿verdad? El Señor también nos dijo que si tenemos amor los unos con los otros, el mundo va a creer que somos sus discípulos. Pero nosotros, hermanos, nos queda mucho camino por recorrer. Perdonadme que lo diga, pero estamos todavía en pañales. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar y nos va a llevar a esa altura que el Señor está pidiendo de nosotros. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor? Si nosotros no nos sometemos al Señor, no hacemos lo que Él nos dice en su palabra, o no leemos, o no meditamos, o no escudriñamos lo que la palabra de Dios dice, pues nuestro crecimiento será raquítico. Eso es como el que se alimenta mal, que después le salen los problemas por todas partes. Tenemos, hermanos, que alimentarnos del ejemplo de Jesús para que nuestra vida sea fructífera. ¿Vale? Tiene que ser de tal palo, tal astilla. Yo quiero ser una astilla de la cruz de Cristo. Si en algo me quiero parecer, aunque sea pequeño, quiero parecerme a Él. Quiero hacer la obra que Jesús nos ha encomendado. Yo quería sacar un montón de cosas porque la palabra es tan rica que tiene multitud de cosas. Pero, por ejemplo, algunas características de Jesús, solamente voy a sacar 3, pero la Biblia está llenita de ejemplos. Pero esto es lo que me ha tocado a mí para compartir con vosotros. El Señor dice que Jesús vino a la tierra en obediencia a Dios, con un objetivo claro, clarísimo, que el Señor iba a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero no lo iba a hacer por gusto, Él estaba sentado en su trono donde el Padre lo había puesto, pero bajó a la tierra, se hizo hombre, y por obedecer al Padre, que no tenía nadie a quien mandar para que cumpliera toda justicia, mandó al Hijo. Y entonces Jesús dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Tú cuántas veces le dices al Señor: no se haga mi voluntad sino la tuya? Porque yo muchas veces hago lo que me da la gana, con perdón. Y después el Señor me da un palito en la pata, me da así con el cayado, ¡pum!, y me deja cojeando, como el tiempo que he estado con el pie. Dios me da lecciones con esas cosas. El Señor no te golpea para destruirte, te golpea para enseñarte y para enderezarte, porque Él quiere llevarte a donde Él está, ¿vale? Él conocía los mandamientos y la voluntad del que le envió. En el Getsemaní el Señor le pedía al Padre: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cada día, hermanos, tenemos que orar de esta manera: Señor, no se haga mi voluntad sino tu voluntad, porque esto es importante para nuestra vida. La voluntad de Dios, decía una frase, nunca te llevará a donde la gracia de Dios no pueda sostenerte. La voluntad de Dios nunca te llevará donde su gracia no pueda sostenerte. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta para tu vida. Y el Señor va a cumplir y va a hacer las peticiones de tu corazón mientras tú estás dispuesto a hacer su voluntad y andar como es digno del Evangelio. Esa característica de la obediencia la tenía Jesús. Dice que fue a la muerte como un cordero, ¿verdad? Allí al matadero, así fue caminando y ni siquiera abrió su boca. Así que tenemos que aprender de tal palo, tal astilla. Yo quiero ser una astilla de esa obediencia que Jesús tenía con el Padre. Oración. Voy a tocar un poquito lo que era la oración de Jesús. Es que hay multitud de características, pero a mí me ha tocado esto en el Señor. Jesús oró por sus discípulos con un fervor que es digno de imitar por cada uno de nosotros que queremos en Él. Si tú quieres, puedes leer en el capítulo 17 de San Juan. Es que si leemos
todo, pero yo he resaltado algunos versículos en el capítulo 17 de San Juan. Y Jesús oró de esta manera. En el versículo 11 dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Y esta oración me toca a mí mucho el corazón, hermano, porque estamos lejos de ser uno. Estamos todos juntos, es verdad, todos reunidos, pero uno todavía nos falta mucho por llegar. Primero porque cada uno somos de su padre y de su madre, ¿verdad? Y de tal palo, tal astilla, todos traemos cosas que no son beneficiosas. Lo bueno es que el Señor nos ha salvado y estamos en un proceso de cambio que nos lleva toda la vida. Porque el Señor dice que en su presencia no va a entrar ninguna cosa sucia ni que no glorifique a Dios. Por lo tanto, no te canses de estar aquí y de aprender de lo que el Señor tiene para tu vida. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Ora también así. Señor, ayúdame a ser uno con mi hermano para que el mundo te conozca, ¿vale? Ahora dice el versículo 14, les he dado tu palabra. Esto no es cualquier cosa, hermano, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un fundamento muy fuerte para nuestra vida, porque todo lo que hay en este mundo se mueve, todo, de un día para otro te puede pasar cualquier cosa y tú dices, uy, ¿cómo ha sucedido esto? Pero si tu vida está fundamentada en la palabra, tú vas a ir al cielo con el Señor y los que están aquí se van a quedar como sea, aunque tengan que pasar sufrimiento o cualquier cosa. La vida no es fácil. El Señor nos promete cosas maravillosas y lo que nos dice que cuando estemos trabajados y cargados, descansemos en Él. Porque no es fácil nada de lo que pasamos aquí. Esta tierra está bajo de maldición porque así pasó con el pecado. Pero ya nosotros somos nuevas criaturas y tenemos que cambiar. Hay gente que se esfuerza por cambiar el cambio climático, por hacer esto y lo otro, pero nosotros los creyentes tenemos que esforzarnos en cambiar cositas en nuestra vida y en llevarnos muy bien los unos a los otros. Esto es algo que se está repitiendo ya tiempo atrás, que seamos más unidos los unos con los otros. Versículo 16 dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué perspectiva tiene el Señor de nuestra vida? Él no quiere que nosotros nos quitemos de aquí, sino que nos guarde el Señor del mal. Hermanos, tenemos que estar con los ojos bien abiertos porque el diablo está alrededor de nosotros como un león rugiente y nos quiere sacar a la fuerza de donde el Señor nos ha plantado. Hoy día estamos aquí por la misericordia de Dios, como se ha dicho antes del culto. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana y Él nos sostiene con su gracia. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar bien fundamentados en la palabra del Señor y no mirar demasiado las cosas del mundo para no contaminarnos. Amén. Ahora dice el versículo 17, algo muy importante, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuánta falta hace la santidad en nuestra vida? Pero solamente el Espíritu Santo, si oímos bien su voz, porque el Señor nos lo dijo clarito, que no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a dar el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros 3 días, 4 días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hermanos, según andamos con el Espíritu, esa santidad del Señor se va a pegar a nuestra vida. Y digo una cosa, no señalemos a nadie con el dedo, porque eso es muy fácil hacerlo. Yo soy más santo que tú y te señalo con el dedo.
pero hay 3 aquí escondidos de la palma de mi mano que me están apuntando a mí. Entonces yo apunto con uno y a mí me apuntan con 3, porque el Señor no quiere que hagamos juicios contra nadie. El Señor está trabajando. Todos no crecemos al mismo tiempo. El Señor crecemos poco a poco. Unos crecen más en un área y otros en otra área. Pero vamos todos en el mismo camino, en la misma barca. Y tenemos que remar todos a la vez. No sé las películas que habréis visto ustedes, pero cuando había la película de Ben-Hur, en aquellas naves, ¿verdad?, que tenían esos esclavos, ahí le daban con el martillo, pum, 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 y iban todos remando, ahí, todos a una. Entonces, hermano, es lo que el Señor quiere para el futuro de nuestra iglesia y para las maravillas que el Señor va a hacer aquí. Tenemos que remar todos juntos, porque así nos lo indica el Señor, ¿vale? El versículo 18 dice, yo los envío al mundo. El Señor nos ha enviado. Haz el bien como lo hizo Él mientras tú andas en esta vida. Haz el bien. Versículo 19, y ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hay gente que no va a creer nuestra palabra, hermanos, pero hay, por ejemplo, políticos y gente que convencen con sus palabras, ¿verdad? Hay gente que se atraen de otro lugar porque tienen una palabrería que no vea. Pero un ejemplo arrastra. ¿Por qué Jesús tenía éxito con las multitudes? Porque Él daba su ejemplo y su vida no tenía fallo. Y nosotros, hermanos, tenemos que andar de tal manera que el mundo se pregunte, este que tiene, que yo le veo cosas que no... Bueno, cuento una anécdota. Una vez una psicóloga vino para verme y dice, ¿te puedo hacer un estudio psicológico? Yo estaba trabajando en la tienda y dice que me va a hacer un estudio psicológico por la morfología de mi cuerpo y por las cosas que yo iba a decir, ¿vale? Bueno, y me tocó por aquí, me tocó por allí. Así ella me iba a hacer el estudio. Y después de una hora que estuvimos juntos allí, me dice, no lo sé, no entiendo, pero tú tienes algo que no me encaja. No le encaja en su filosofía de ella o en su psicología. Pero yo lo que le podía decir a ella, claro, lo que no te encaja es que yo tengo al Señor en mi vida y tú no. Porque ella no quería saber nada de la cruz de Cristo. O sea, ella, una cruz, colgarse una cruz o cualquier cosa, eso era horroroso. Entonces, hermanos, tu vida y tu persona va a arrastrar a otra gente. Si tú te comportas como es digno del Evangelio, los que han de creer en ellos, oraba Jesús, es que Jesús el que está orando por nosotros y diciéndote, oro, Padre, por los que van a creer por la palabra de ellos, pero no solo tu palabra, sino tu vida, tu comportamiento, ¿vale? Que sean uno para que el mundo crea. Oh, qué desafío, ¿no? Para que el mundo crea tenemos que ser uno, con los diferentes que somos todos. Claro que la palabra también es completa. Dice que la multiforme gracia de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Por eso somos un cuerpo, uno somos el pie, otro la mano, otro la oreja, otro el oído, otro el Dios chico, que muchos se creen que no sirven para nada, pero esto lo digo 1000 veces. Cuando me pica el oído, el que mejor me entra es este. Porque está justo que parece que está hecho el boquete para este dedo. Y me rasco. Así que cada uno de ustedes, hermano, tiene un lugar, un momento, ¿cómo digo yo? Una cosa de Dios que no la puede tener otro. Entonces, confórmate con lo que Dios te ha dado y que Dios te utilice con tus talentos y con las cosas para lo que tú sirves, ¿vale? No quieras mirar al otro o quieras hacer otra cosa que no es según el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que andar como Jesús para mostrarle al mundo la calidad de la fe que tenemos.
La fe nuestra no es una fe cualquiera, es una fe de calidad, porque es la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, seamos esos cristianos de calidad. Dice, aquellos que me has dado quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Gloria al Señor, porque Él, todo su trabajo que hizo aquí en la tierra era para llevarte con Él. El Señor lo dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo estoy, bueno, súper contenta. Puede que alguno de ustedes no tenga una casa, aunque me extraña, porque Dios bendice mucho y cada uno tenemos una casa en condiciones llena de todo tipo de cosas. Y es buenísimo el Señor, pero Él ha preparado una morada para nosotros en los cielos. Y yo quiero ir, no sé vosotros, pero yo me muero por llegar allí a mi parcela que el Señor me tiene reservada. Amén. Por última característica, como digo, hay muchísimas, pero quiero enfatizar en estas tres. La obediencia, ¿verdad? El servicio, que es lo que voy a estar hablando ahora. El mejor ejemplo de servicio, no sé si alguien lo puede buscar, bueno, a lo mejor porque yo cuando leí este versículo, hermano, me quedé maravillada y dije yo, ¿cómo está desintetizado, o sea, deconcentrado el ministerio de Jesús, el servicio de Jesús en este pasaje? Dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. Recorría quiere decir que iba continuamente, ¿no? Esto es lo que la palabra indica. Y dice que iba por las ciudades y por las aldeas. O sea, lo mismo iba a una capital que iba a una aldeíta del campo rural, ¿vale? El Señor iba por todas partes, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando y sanando. ¿Qué cosa? ¿No? Enseñando, o sea, discipulando a la gente, predicando, hablando cosas nuevas de Él y sanando. Y el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y Él comenzó, no se quedó quieto, sino comenzó a enseñarle a ellos muchas cosas. Y bueno, eso es la síntesis de su ministerio. El servicio del Señor está por todas partes en la palabra. Pero Jesús, hermano, en Juan 13 se dice eso al 16, 5 al 16, dice que Jesús lavó los pies a los discípulos. Y dijo, yo os he dado ejemplo. Así tenéis que hacer los unos con los otros. De tal palo, tal astilla, hermano. Seamos con ese sentir de servicio del Señor por amor los unos a los otros. Y esta es la otra característica, el amor. Él dio su vida por ti. Lo dice, ¿verdad? En San Juan 3:16, que todo el mundo lo sabe. El Señor tiene compasión y también nos dio a nosotros un mandamiento nuevo, para que el mundo crea en Él. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Lo sabéis todos de memoria, si el pastor aquí ha dado caña por todos lados, siempre nos ha enseñado de todo. Nosotros no tenemos escasez de palabras, pero claro, necesitamos un poquito más revelación, porque el pastor recibe revelación de Dios, porque está de rodillas ahí en su casa y está todo el día, venga a mover las hojas, venga a mover las hojas. Y claro, encuentra, ¿vale? Entonces, el amor es el mandamiento que el Señor nos dio para que el mundo crea. Así que, hermano, estas características son importantes y dignas de imitar. Por eso, hermano, estamos aquí en la tierra. Por eso mismo, para que seamos una astilla de ese palo tan precioso que es el Señor. Amén. Y digo esto, nosotros, esto nos lo ha explicado el pastor hace poco, nosotros somos pámpanos de una vid. Jesús es la vid, ¿verdad? Su padre, el labrador.
¿Quién está labrando la vid? El Padre, porque el Padre te ama, ha enviado a Jesús para conectarte a Él. Dios está trabajando en ti con una paciencia increíble hasta que el carácter de Jesús se forme en tu vida. De tal palo, tal astilla, hermano. Yo quiero ser del carácter de Jesús. Tienes que alcanzar la meta de parecerte a Jesús. Y tenemos el Espíritu Santo que nos va a llevar a conseguirlo. Amén. Y yo creo que esto es suficiente para el día de hoy. Hoy ha habido comida en abundancia. La comida que vamos a tener está muy bien. Vamos a tener compañerismo unos con otros. Pero la comida del Señor, ¿verdad?, es lo más importante. Y el amor es la característica principal. No hablemos, como dice aquí, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Dónde está María? Ah, que no se ha movido de ahí la pobre. No, sí. Sí, vale, porque yo le dije, tú te sientas, ya veremos. Si me permitís, hermano, yo quiero cantar una estrofa de un himno que yo cantaba cuando yo era jovencita y me encantaba. Y hace ya 50 años que lo cantaba, pero lo sigo cantando igual y me acordé mientras estaba en esto. Lo único que os puedo decir que cuando el pastor me dijo que iba a predicar, el versículo que me vino fue este de los Hechos, que Jesús estuvo en la tierra haciendo bienes. Ese versículo vino y digo, bueno, ¿cómo compagino esto? Y toda la semana ahí orando al Señor y bueno, aquí estamos. ¿Quieres ser una astilla de un palo precioso? Pues sigue al Señor. Amén. Me canto aquí con María para verla, ¿vale? Venga. Quiero seguir las pisadas. Que no nos ha dado mucho tiempo de ensayar. Vamos. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Yo quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre la luz cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él, que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre alabar. Yo quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre la luz cerca de Jesús. Yo quiero seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Amén.